Ministerios de la Creación presenta el debido proceso legal. Our Father in heaven, we thank you for this time that you've appointed for your children to come together and sit to learn at your feet. Padre nuestro celestial, te agradecemos por este tiempo que has otorgado para que tus hijos vengan a convocarse y se sientan a tus pies para aprender. May all things be said as it is in Yahshua, for we pray in his holy name. Que todo lo que se diga sea como es en Yahshua, pues oramos en su santo nombre. Amén. Welcome to the Creation Seventh-day Adventist Church in Guys, Tennessee, this Sabbath, November 10th, 2007. Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Creación. Hoy es sábado, noviembre 10 del 2007. The title of my sermon today is The Due Process of Law and the Final Judgment. El título de mi sermón de hoy es El debido proceso legal y el juicio final. The first scripture we have is Deuteronomy 32:4. La primera escritura que tenemos es Deuteronomio 32:4, which says, The rock, his work is perfect, for all his ways are just, a God of faithfulness and without injustice, righteous and upright is he. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, justo y recto es él. Deuteronomy 32, verse 4. The due process of law. You know, in the United States of America, we have what's called the Bill of Rights. And in Article 5, it says this. Como saben, el debido proceso legal, como saben, en los Estados Unidos de América tenemos lo que se llama The Bill of Rights, o la Carta de Derechos, y en el artículo 5 o quinto dice lo siguiente: No person shall be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb, or shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor to be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ninguna persona será juzgada por la misma ofensa o delito dos veces para ser expuesta doblemente en peligro de vida o en pérdida de propiedad, ni será forzada a ser un testigo contra sí mismo en cualquier caso criminal, ni se le privará de la vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. Nor shall private property be taken for public use without just compensation. Y tampoco se deberá tomar de propiedades privadas para el uso público sin una justa compensación. The due process of law is defined in Black's Law Dictionary. El debido proceso legal en Estados Unidos se define en el diccionario Black's Law Dictionary. For our short study, we will share the following concepts from this dictionary.
Para nuestro estudio, compartiremos los siguientes conceptos de este diccionario. We find in that dictionary procedural due process. It's defined in this way. Central meaning of procedural due process is that parties whose rights are to be affected are entitled to be heard. And in order that they may enjoy that right, they must be notified. Reasonable notice and opportunity to be heard and present any claim or defense are embodied in the term. Encontramos en ese diccionario procedural due process. Se define de esta manera. El significado central de procedural due process es que las partes cuyos derechos van a ser afectados tienen derecho a ser escuchadas, y para que puedan disfrutar de ese derecho deben ser notificaciones razonables y la oportunidad de ser escuchado y presentar cualquier querella o defensa están expresadas en el término. There's also in that dictionary substantive due process. Such may be broadly defined as the constitutional guarantee that no person shall be arbitrarily deprived of his life, liberty, or property. The essence of substantive due process is protection from arbitrary and unreasonable action. También hay en este diccionario el término substantive due process. Se define como la garantía constitucional de que ninguna persona debe ser arbitrariamente privada de su vida, libertad o propiedad. La esencia de substantive due process es protección de acciones arbitrarias e irrazonables. And then the general definition for due process of law. The essential elements of due process of law are notice and opportunity to be heard and to defend in an orderly proceeding adapted to nature of cause or nature of case, and the guarantee of due process requires that every man have protection of day in court and benefit of general law. Daniel Webster defined this phrase to mean a law which hears before it condemns, which proceeds on inquiry and renders judgment only after trial. Y después tenemos la definición general de due process of law o debido proceso legal. Los elementos esenciales del debido proceso legal son una constancia de la oportunidad de ser escuchado y de defenderse en una audiencia, adaptado a la naturaleza de la causa o del caso. La garantía del debido proceso legal requiere que todo hombre tenga protección en su día de corte y se beneficie de la ley general. Daniel Webster define esta frase como una ley que escucha antes de condenar, la cual procede en investigaciones y en rendimiento de veredictos solo después de la audiencia. Now, the foregoing principles of law pertain to jurisprudence in the United States of America. Ahora, los 4 principios legales pertenecen a la jurisprudencia de los Estados Unidos de América. What a blessing it is to be a resident of a country in which there is due process of law.
But what of our heavenly citizenship? Qué bendición es ser un ciudadano de un país en el que hay o existe un debido proceso legal. Pero, ¿qué hay acerca de nuestra ciudadanía celestial? Do we not expect as much justice? Yea, even more justice from a compassionate and merciful Heavenly Father? ¿Acaso no esperamos una justicia similar? Sí, aún más justo, pues procede de un Padre compasivo y misericordioso. Maybe you haven't heard this concept before. Tal vez no I would han like to take the escuchado este latitude concepto here to antes. state that the Bible is our Constitution. Me gustaría tomar la libertad aquí de declarar que la Biblia es nuestra constitución As heavenly citizens. como ciudadanos celestiales. Church is guided by the Holy Spirit through the Word. La Iglesia es guiada por el Espíritu Santo por medio de la palabra, por el estándar de juicio. The standard of judgment for all professed citizens of heaven is the moral law of 10 Commandments. Para todos los ciudadanos profesos del cielo es la ley moral de los 10 mandamientos, as indicated in James 2, 11 and 12. como se indica en Santiago capítulo 2, versículo 11 al 12. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged by the law of liberty. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que debéis de ser juzgados por la ley de la libertad. And further, for we shall all stand before the judgment seat of Christ. Romans 14:10. Y más adelante dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Without a doubt, there is a day of reckoning, a day of judgment. Christ taught this succinctly in Matthew 12:36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Sin duda alguna, existe un día de cobrar cuentas, un día de juicio. Cristo enseñó esto claramente en Mateo 12:36, que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. If every word will be considered, what about every action? Si toda palabra va a ser tomada en cuenta, ¿qué hay sobre toda o cada acción? This is answered satisfactorily in Ecclesiastes 12:14. For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Christ says further, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. In Daniel chapter 7, the scene is described. The judgment was set, and the books were opened. Si toda palabra va a ser tomada en cuenta, ¿qué hay sobre cada acción? Esto se responde satisfactoriamente en Eclesiastés 12:14.
que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Cristo dice más adelante: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. En Daniel, capítulo 7, una escena es descrita. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. The Bible assures us that our Heavenly Father, the Creator, is just in all His ways. La Biblia nos asegura que nuestro Padre Celestial, el Creador, es justo en todos sus caminos. Does this mean that He observes rules in applying His judgment? ¿Significa esto que Él observa reglas para aplicarlas en su juicio? Does this guarantee that man will be given the due process of law, even before the tribunal of the Almighty God? ¿Significa esto que Dios observa reglas para aplicarlas en su juicio? ¿Garantiza esto que el hombre se le otorgará el debido proceso legal, aún ante el tribunal del Dios Supremo? Yes, precisely. Sí, The Father of precisamente. truth and justice will adhere to His own righteous principles in the judgment. And man has never fully attained to the justice of Yah in the imperfect courts of earth. El Padre de verdad y de justicia se adherirá a sus propios principios de rectitud en el juicio, y el hombre nunca ha logrado del todo obtener la justicia de Yah en las cortes imperfectas de la tierra. There will be no errors made in His righteous judgment. No habrá errores en su juicio justo. Puedes estar seguro de eso. You can be assured of that. The population is easily convinced today that we are certainly living in the end times. La población está fácilmente convencida o está plenamente convencida en estos días de que ciertamente estamos viviendo en los últimos días. If not, the very last generation. The signs of the times are all about us, and there is no reason to articulate those specifics in this article. Y que estamos viviendo en la última generación. Las señales de los tiempos están todas relacionadas a nosotros. No hay razón para articular esos específicos en este artículo o esos detalles. Many very astute Bible students realize that judgment began for the righteous dead in the fall of 1844. But there is to be a judgment for the righteous living prior to the second advent of Christ and the end of the world as we know it. Muchos estudiantes de la Biblia se dan cuenta o se han dado cuenta que el juicio para los justos muertos empezó en el otoño de 1844, pero habrá un juicio para los justos vivos, previo al segundo advenimiento de Cristo y al final del mundo como lo sabemos. Do the righteous living receive the due process of law? I believe that we can prove such to be the case. ¿Reciben los justos vivos el debido proceso legal? Creo que puedo probar que este es el caso partiendo de nuestra Constitución, la Biblia. From our Constitution, the Bible. Throughout Bible history, there have been messengers of God assigned the task of warning people of their fate. Let us list a few examples here for evidence.
A través de la historia bíblica han habido mensajeros de Dios con tareas asignadas de advertirle a un pueblo sobre su suerte. Citemos unos cuantos ejemplos aquí como evidencia. Noah comes to mind first. He preached for 120 years, appealing to the masses to repent and prepare for the impending deluge. Sadly, only 8 righteous living were spared. Noé viene a mi mente primero. Él predicó por 120 años, allegándose a las masas para que se arrepintieran y se prepararan para el inminente diluvio. Tristemente, solo 8 justos vivos fueron salvos. Before the time of Sodom's overthrow, 2 angels visited Abraham and were courteously entertained, you will recall. As they were passing on their way to Sodom, Abraham accompanied them, and they revealed to the patriarch the errand for which they had come, and that was to destroy Sodom. Antes de la destrucción de Sodoma, 2 ángeles visitaron a Abraham y fueron cortésmente entretenidos. Ustedes recordarán ese incidente. Mientras se dirigían a Sodoma, Abraham los acompañó un poco y le revelaron al patriarca la razón por la que habían venido, es decir, a destruir a Sodoma. They told Abraham that because of the grievous wickedness of the inhabitants, the city was to be destroyed. Abraham knew that Lot was in this place, and although he had been taught of God, he could not believe that the inhabitants of Sodom were so utterly corrupt. Le dijeron a Abraham que por las grandes iniquidades de sus habitantes la ciudad iba a ser destruida. Abraham sabía que Lot estaba en ese lugar, y aunque Dios le estaba diciendo esto, él no podía creer que los habitantes de Sodoma fuesen tan corruptos. He began to plead that the righteous should not perish with the wicked, that if a certain number of the godly were there, the city might be spared. Él comenzó a rogar que los justos no deberían perecer junto con los impíos, que si un cierto número de los piadosos estuviesen allí, la ciudad podría ser salvada. Pleading for the city, he decreased the number of righteous that would be likely to be found in the city until he reached the number of 10. But although God would have spared the city if 10 righteous persons could have been found there, that number could not be made up to redeem the city. Mientras rogaba por la ciudad, él minimizaba el número de justos que podrían encontrarse en la ciudad hasta que llegó al número 10. Pero aunque Dios hubiese salvado la ciudad por los 10 justos, ese número no se encontraba, no existía, como para redimir la ciudad. As the angels drew nigh unto Sodom, only one man manifested an interest in the strangers. Lot welcomed them in, invited them into his house. Mientras los ángeles iban hacia Sodoma, solo un hombre manifestó interés en los extranjeros. Lot los invitó a entrar a su casa. He was ignorant in regard to the character of these men, and knew not the terrible errand upon which they had come. But the courtesy which he manifested was in harmony with his character, and he was saved from the general ruin. Lot ignoraba el carácter de estos hombres y no sabía la terrible razón por la que habían venido, pero la cortesía que manifestó
estaba en acorde con su carácter y él fue salvado de la ruina general. Had he appeared indifferent to these strangers, he would not have secured to himself such help as only the angels could give. Si hubiera sido indiferente para con estos extraños, no se hubiera asegurado para sí tal ayuda en tal tiempo de necesidad. Lot received the due process of law. Lot recibió el debido proceso legal. Jonah carried a message to Nineveh by the inspiration of Yahweh. His voice was heard throughout the city, and it made kings and the highest nobility tremble. His words of warning from God had humbled the mightiest in that wicked city and had made them understand that there was a living God who was about to punish them for their iniquity. Jonás llevó el mensaje a Nínive por la inspiración de Yahweh, o inspirado por Yahweh. Su voz se escuchó por toda la ciudad e hizo que el rey y la más alta nobleza temblara. Su voz de advertencia proveniente de Dios humilló a los más poderosos en esa ciudad impía y los había hecho entender de que había un Dios vivo que estaba a punto de castigarlos por su iniquidad. Consequently, they were rendered the due process of law. The Ninevites heard the message of mercy as God had purposed, and they humbled their hearts and repented at the preaching of Jonah. Consecuentemente, a ellos se les proveyó el debido proceso legal. Los ninivitas escucharon el mensaje de misericordia, como Dios lo había dispuesto, y ellos humillaron sus corazones y se arrepintieron con la predicación y mensaje de Jonás. In the Old Testament sanctuary service, the children of Israel heard an announcement of coming judgment on the annual Feast of Trumpets. En el servicio del santuario del Antiguo Testamento, los hijos de Israel escuchaban un anuncio del juicio venidero en la fiesta anual de las trompetas. For 9 days, and on the 10th day, the Day of Atonement, judgment came. El pueblo afligía sus almas por 9 días, y en el día 10º, el día de la expiación, el juicio se efectuaba. This was to be a type of the final judgment of the righteous living for our day. You will remember that Seventh-day Adventists have always believed that we are living right now in the antitypical Day of Atonement. Esto era un tipo o figura del juicio final de los justos vivos para nuestros días, para los últimos días. Usted recordará que los adventistas del séptimo día siempre han creído que estamos viviendo ahora mismo en el día antitípico o cumplimiento del día de la expiación. Yah's denominated people have been warning the world of the coming judgments since 1844. Christians and non-Christians alike have been informed of the righteous standard of judgment, the 10 Commandments of love. El pueblo denominado de Yah ha estado advirtiéndole al mundo sobre el juicio venidero desde 1844.
Los cristianos y los no cristianos por igual han sido informados sobre el justo estándar del juicio, los 10 mandamientos de amor. The Sabbath has been shown as the point at which all mankind must make a decision to serve God or an apostate power. The faithful messengers have been aware that someday the judgment will pass to the cases of the living. El Sabbat ha sido mostrado como el punto crucial donde toda la humanidad tomará una decisión de servir a Dios o servir a un poder apóstata. Los fieles mensajeros han estado conscientes de que muy pronto, algún día, el juicio pasaría a los casos de los vivos. The same angel who visited Sodom is sounding the note of warning. Escape for thy life. And since 1988, the righteous living have been receiving the summons to the bar of the Ancient of Days. Let me say that again. Since 1988, 20 years ago, the righteous living have been receiving the summons to the bar of the Ancient of Days. Now, if you're with us next week, I will be giving more detail about the year 1988. El mismo ángel que visitó a Sodoma está haciendo sonar la tonada de advertencia, de escapar por nuestras vidas. Y desde 1988 los justos vivos han estado recibiendo los citatorios al tribunal del anciano de días. Déjenme repetir nuevamente, desde 1988, hace 20 años, los justos vivos han estado recibiendo los citatorios al tribunal del anciano de días. Ahora, si usted continúa con nosotros, más adelante, más tarde o más adelante daré detalles mayores sobre el año 1988. Let us comment further on this judgment of the righteous living. For we must all appear before the judgment seat of Christ, and everyone may receive the things done in the body according to that he has done, whether it be good or bad. That's from 2 Corinthians 5:10. For we shall all stand before the judgment seat of Christ, Romans 14:10. Comentemos un poco más sobre este juicio venidero de los justos vivos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. These scriptures apply directly to the righteous living. For how can a dead man appear or stand before Christ? The Bible is clear in its teaching. The dead know not anything. Estas escrituras se aplican directamente a los justos vivos, porque ¿cómo puede un hombre muerto comparecer ante Cristo? La Biblia es clara en su enseñanza. Los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5. Ecclesiastes 9:5. Of course, we know Paul thought that he would be judged among the living because of his statement in 1 Thessalonians 4:17. Referring to the second coming of Christ, this is what he said. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them, the righteous dead,
in the clouds to meet the Lord in the air. But Paul also wrote, it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Por supuesto, sabemos que Pablo pensó que él sería juzgado entre los vivos por su declaración en 1 de Tesalonicenses 4:17. Refiriéndose a la segunda venida de Cristo, él dijo, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los justos muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero Pablo también dijo lo siguiente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebrews 9:27. This, of Hebreos course, 9:27. refers to the judgment of the righteous dead. You see, there is a judgment of the righteous dead and a judgment of the righteous living. Esto, por supuesto, se refiere al juicio de los justos muertos. Como pueden ver, hay un justo de los justos muertos y un juicio para los justos vivos. This indicates that Paul understood this doctrine as well. The righteous dead are not required to have every unknown character defect revealed and cleansed away. Esto indica que Pablo entendió también esta doctrina. A los justos muertos no se les requiere que todo defecto de carácter desconocido les sea revelado y sea purificado. Say that again. The righteous dead do not require all of their character defects to be washed away to pass the judgment. Consequently, their records could be considered while they are sleeping in the grave. So the dead would appear before Christ by their records, not as in person. Now, the warnings and entreaties given to them during their lifetime suffice to fulfill the due process of law for them. So, even the righteous dead have received a due process of law, even though they were not required to have every defect washed away. They, of course, repented of all their known sins. However, in the judgment of the living, every character defect must be identified and eradicated. Listen carefully, I will say it again. In the judgment of the living, every character defect must be identified and eradicated. The word eradicated means taken away, repented of, washed away, clean. We know Déjenme repetir esto. Los justos muertos no se les requiere que todos sus defectos de carácter sean purificados para pasar el juicio. Consecuentemente, sus registros son considerados mientras están durmiendo en las tumbas o son revisados. Por lo tanto, los muertos comparecen ante Cristo por medio de sus registros y no en persona, por medio de lo que ya está registrado. Se les dan suficientes advertencias mientras viven para que se cumpla en ellos el debido proceso legal. Por lo tanto, aún los justos muertos reciben un debido proceso legal, aun cuando no se les requiere tener todos sus defectos de carácter purificados, pero ellos, por supuesto, se arrepintieron de todos sus pecados conocidos. Sin embargo, en el juicio de los vivos, todo
defecto de carácter debe ser identificado y erradicado. Escuchen cuidadosamente, lo diré nuevamente. En el juicio de los vivos, todo defecto de carácter debe ser identificado y erradicado. La palabra erradicar significa eliminar, arrepentirse de, arrancar de raíz, purificar, limpio. I know that Paul preached this truth also, because he writes that we must bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Sabemos que Pablo enseñaba también esta doctrina porque él escribe que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. 2 Corinthians 10:5. If a believer was doing this and died before completing the process of sanctification, he would pass the judgment of the dead. However, those living in the final generation without seeing physical death will be required to stand before the throne of God without any character defects, either known or unknown. And when Christ leaves the heavenly sanctuary, these saints will stand without an intercessor. Todo creyente que haya hecho esto y haya muerto, aunque no haya completado su proceso de santificación, pasará el juicio de los muertos. Sin embargo, aquellos vivos, viviendo en la última generación, que no verán la muerte física, se les requerirá que comparezcan ante el tribunal de Dios sin ningún defecto de carácter, ya sea conocido o desconocido. Y cuando Cristo salga del santuario celestial, estos santos vivos estarán sin un intercesor. That's at the close of probation. There's a short period after the close of human probation when God's people will have to stand without Christ's intercession in the heavenly sanctuary. Esto ocurre con el cierre de la gracia, un corto periodo cuando el pueblo de Dios tendrá que estar sin la intercesión de Cristo en el santuario celestial. When you read the 14th chapter of Revelation, the remnant church of Revelation 12:17 is discussed to an extent. Also, the message that seals them is provided in the three angels. This church, this remnant church, which is numbered the 144,000, is a fulfillment of the prophecy in Zephaniah 3:13. Cuando usted lee el capítulo 14 de Apocalipsis, la iglesia remanente de Apocalipsis 12:17 se describe hasta cierto punto. También el mensaje que los sella lo provee el mensaje de los tres ángeles. Esta iglesia remanente, la cual es nombrada como los 144,000, es un cumplimiento de una profecía de Sofonías 3:13. Zephaniah 3:13. The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies, neither shall a deceitful tongue be found in their mouth. For they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. This is the church which passes the judgment of the living. The individuals making up this company must be given the due process of law in order to know when their name is before the bar of God.
Esta es la iglesia que aprueba el juicio de los vivos. A los individuos que constituyen esta compañía se les dan el debido proceso legal, para poder que sepan cuándo sus nombres han sido llamados ante el tribunal de Dios. You see, Yahweh wants his children to know when their names are being brought before judgment. And so he sends messengers to inform them of this due process of law. Como pueden ver, Yahweh quiere que sus hijos sepan cuándo sus nombres serán llamados en el juicio. Entonces, Él manda mensajeros para informarles de este debido proceso legal. And the first angel gives the notice, saying with a loud voice, "Fear God and give glory to him, for what? The hour of his judgment is come. And worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters." Revelation 14:7. So it's telling the world to worship the true Creator now. The time of judgment is come. It's time to worship the true Creator. And how are we going to do that? Notice how some of this wording resembles that in the fourth commandment of the Ten Commandments. Y el primer ángel da la advertencia, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Yahweh le está diciendo al mundo que adore al verdadero Creador. El tiempo de su juicio ha llegado. Es tiempo de adorar al verdadero Creador. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? In Exodus chapter 20, verse 11. Bueno, fíjense cómo estos términos se asemejan a los términos del cuarto mandamiento, en los 10 mandamientos de Éxodo 20:11. Angels now are dispatched, and messengers are sent out to warn the people of their judgment before the Almighty. They are given the summons to appear before the Ancient of Days. The righteous are truly safe because their advocate is Yahshua, their blessed Redeemer. The Scripture says, "For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son." John 5:22. Ángeles ahora están siendo despachados y mensajeros están siendo enviados para advertirle a las personas de su juicio ante el Todopoderoso. Se le están dando las citaciones para comparecer ante el anciano de días. Los justos están verdaderamente salvos porque su abogado es Yahshua, el bendito Redentor. Las Escrituras dicen, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5:22. If they have been walking in the light as he is in the light, they will pass the judgment. His pure robe of righteousness will cover them, for their sins are forgiven and cast into the depths of the sea. Micah 7:19. Si estas personas han estado caminando en la luz, así como Yahshua está en la luz, pasarán el juicio. Su pura vestidura de justicia los cubrirá, porque sus pecados han sido perdonados y serán echados en lo profundo del mar. Micaías 7:19.
When the righteous are summoned before the throne, they first examine themselves carefully to ensure that all sins have been repented of. If they are guilty of any wrong, they immediately confess and forsake the iniquity. Then they appear without fault before the throne of God. Revelation 14:5, and Jude 1:24. Cuando los justos son llamados ante el trono, ellos primero se examinan a sí mismos cuidadosamente para asegurarse que se han arrepentido de todos sus pecados. Si son culpables de algún agravio, lo confiesan y renuncian inmediatamente a esa iniquidad. Entonces ellos aparecen sin culpa, sin condenación ante el trono de Dios. Apocalipsis 14:5 y Judas capítulo 1 versículo 24. In making this careful preparation, the saints become witnesses for Yah's character, as it is written, Ye are my witnesses, saith Yahweh, that I am God. En hacerse esta cuidadosa preparación, los santos se convierten en testigos y testimonios del carácter de Yahweh, como está escrito. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Yahweh, que yo soy Dios, que yo soy el Todopoderoso. Isaías 43:12. Isaiah 43:12. These faithful ones are sealed with the mark of pure truth. Then they are assigned the task of delivering the summons to others. So once you've answered the summons, then it's incumbent on you to deliver the summons to others. It is the final warning to the church first and then to the world. For the time has come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? 1 Peter 4:17. Estos fieles son sellados con la marca de la pura verdad. Después se les asigna la tarea de enviar las citaciones a otros. Una vez que usted recibe el citatorio, entonces depende de usted enviar las citaciones y advertencias a otros. Primero se le da la advertencia final a la iglesia y después al mundo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Will you not receive this due process of law and become his witness? Total surrender and total abandonment of self is your only way to pass the final judgment now in progress. ¿No recibirá usted este debido proceso para convertirse en su testigo? Un completo rendimiento y un completo abandono del yo es nuestra única opción para aprobar el juicio final que ahora está en proceso. And so what of this final judgment? 1 Peter 4:17 says, For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? So we understand that the final judgment is taking place right now and has been going on for some time. Entonces entendemos que el juicio final está tomando lugar ahora mismo y ha estado en efecto por cierto tiempo.
Now, the Lord says, measure the temple, and them that worship therein. Revelation 11:1. Ahora, el Señor dice, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Apocalipsis 11:1. Remember, when you are walking the streets, going about your business, God is measuring you. When you are attending your household duties, when you engage in conversation, God is measuring you. Remember that your words and actions are being recorded in the books of heaven. Christ makes it plain that every idle word that men shall speak, they shall give an account thereof in the day of judgment. Matthew 12:36. And God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Recuerden que cuando estéis andando por las calles, yendo hacia vuestros negocios, Dios está midiéndote. Cuando estáis atendiendo los quehaceres de la casa, cuando estáis en conversación con alguien, Dios os está midiendo. Recuerda que vuestras palabras y acciones están siendo registradas en los libros del cielo. Cristo dice muy claramente que toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Y Él traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. Ecclesiastes 12:14. This, my beloved, is a solemn thought. Esto, mis amados, es un pensamiento solemne. All who have ever accepted Christ as their personal Savior have been listed by name in the Lamb's Book of Life. Since the Father has committed all judgment unto the Son, John 5:22, Christ has authority to say to the one who passes through the judgment, I will not blot out his name out of the book of life. Todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal han sido listados por nombre en el libro de la vida del Cordero, y como el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, Cristo tiene autoridad para decirle a aquel que pase el juicio, no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Revelation 3:5. One may glean a couple of concepts from the foregoing text. Firstly, those who overcome sin will retain their names in the book of life and be saved from the executive judgment. Secondly, those who do not pass the investigative judgment will have their names removed from the book of life only to experience the plight of the wicked. All true Christians will be found secure and remaining in the Lamb's Book of Life with their faithful deeds chronicled there. Uno puede divisar unos cuantos conceptos del texto que viene a continuación. En primer lugar, aquellos que vencen sus pecados retendrán sus nombres en el libro de la vida y serán salvos del juicio ejecutorio. En segundo lugar, aquellos que no aprobarán el juicio investigador les serán removidos sus nombres del libro de la vida, quedando a la merced de las plagas de los impíos. Todos los verdaderos cristianos se encontrarán a salvo y permanecerán en el libro de la vida del Cordero
con sus fieles actos. I have a passage to read from the little book, Lift Him Up, page 326. The names of all those who have once given themselves to God are written in the book of life, and their characters are now passing in review before Him. Angels of God are weighing moral worth. They are watching the development of character in those now living to see if their names can be retained in the book of life. Tengo un corto texto de un librito llamado Exaltémosle o Lift Him Up, página 326, en la versión inglesa. Y dice lo siguiente: los nombres de todos aquellos quienes se han entregado a Dios están escritos en el libro de la vida, y sus caracteres están ahora pasando en repaso ante Él. Ángeles de Dios están pesando el valor moral. Ellos están observando el desarrollo del carácter en aquellos que ahora viven, para ver si sus nombres pueden ser retenidos en el libro de la vida. A probation is granted us in which to wash our robes of character and make them white in the blood of the Lamb. Who is doing this work? Who is separating from himself sin and selfishness? Quoting Scripture, it says, "Ye are dead," says the Apostle Paul of the true believers in Christ, "and your life is hid with Christ in God." When we are alive to God, we are dead to self. May God help us to die to self, whose names will not be blotted out of the book of life. Only the names of those who have loved God with all the powers of their being and their neighbors as themselves. Un tiempo de gracia nos es dado en el cual debemos lavar nuestras vestimentas o vestiduras del carácter y purificarlas con la sangre del Cordero. ¿Quién está haciendo esta obra? ¿Quiénes están separando de sí mismos los pecados y todo egoísmo? Dice la Biblia, porque habéis muerto, dice el apóstol Pablo, de los verdaderos seguidores de Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo le dice a los verdaderos seguidores de Cristo, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando estamos vivos para Dios, estamos muertos al yo. Que Dios nos ayude a morir al yo. ¿Qué nombres no serán borrados del libro de la vida? Solamente los nombres de aquellos quienes han amado a Dios con todas las fuerzas de su ser y a sus prójimos como a sí mismos. Lift Him Up, page 326. That was Lift Him Up, page 326. Those who have never entered the Christian walk are listed by name in the book of death. When the names of backsliders are blotted out of the book of life, their names are transferred to the book of death, accompanied by all their evil deeds. Of course, their righteous acts are forever blotted from the book of life along with their names. In like manner, when an individual has stood the test of the investigative judgment, his evil deeds are forever blotted from remembrance. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins
and their iniquities will I remember no more, says Yahweh. Aquellos que nunca han entrado en el caminar cristiano están listados por nombre en el libro de la muerte. Cuando los nombres de los reincidentes o cristianos que han abandonado el camino estrecho son borrados del libro de la vida y sus nombres son transferidos al libro de la muerte, acompañado junto con todos sus agravios. Por supuesto, sus acciones buenas son para siempre borradas del libro de la vida junto con sus nombres. Igualmente ocurre cuando un individuo comparece ante el juicio investigador. Sus acciones malas y agravios son para siempre borrados de toda memoria, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Hebrews 8:12. This process is viewed in Ezekiel 3:17 through 21. Let's read it. Este proceso lo vemos en Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, the same wicked man shall die in his iniquity, unless he turns from his wickedness. Again, when a righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, he shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doth not sin, he shall surely live. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Amonéstalos de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, el impío morirá por su maldad, a menos que se arrepienta, entre paréntesis. Nuevamente, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. So we are set as watchmen on the walls, to deliver the warning of Yahweh to the world. The wicked receive their execution, whose end shall be according to their works. 2 Corinthians 11:15. The wicked receive their execution at the end of the 1,000 years. Revelation 20, verse 5. This has been called the Great White Throne Judgment, when death and hell were cast into the lake of fire, and whosoever was not found written in the book of life was cast also into the lake of fire. Entonces, nosotros somos nombrados como atalayas en las murallas, para enviar y dar la advertencia de Yahweh al mundo. Los impíos reciben su ejecución, cuyo final será de acuerdo a sus obras. 2 Corintios 11:15. Los impíos reciben su ejecución al finalizar el milenio, o el periodo de 1000 años en el cielo. Apocalipsis 25. A esto se le ha llamado el juicio del gran trono blanco, cuando la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, y cualquiera que no haya permanecido en el libro de la vida también es lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14 al 15. Revelation 20, verses 14 and 15. In this short study, we are concerned with the judgment of the righteous. And there is now no condemnation to them that are in Christ Yeshua, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
Romans 8:1. En este corto estudio estamos interesados en el juicio de los justos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yahshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. But he that believeth not is condemned already, according to John 3:18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, de acuerdo a Juan capítulo 3 versículo 18. And those who are condemned already never have had their names registered in the Lamb's Book of Life. Notice carefully that those without condemnation walk not after the flesh, but after the Spirit. So those that have condemnation walk after the flesh. Those that do not have condemnation walk after the Spirit. This means that the children of the Spirit walk as children of light. Ephesians 5:8. Y aquellos que ya han sido condenados nunca han tenido sus nombres registrados en el libro de la vida del Cordero. Note cuidadosamente que aquellos sin condenación no caminan de acuerdo a la carne o a las tendencias carnales, sino de acuerdo al Espíritu. Así que aquellos que tienen condenación caminan de acuerdo a la carne. Aquellos que no tienen condenación caminan de acuerdo al Espíritu. Esto significa que los hijos del Espíritu caminan como hijos de la luz. Efesios 5. Called that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth. 1 Peter 2:21 and 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:21 al 22. In order to pass the investigative judgment, you and I must walk even as he walked. 1 John 2:6. We can easily understand that God's judgment is not unlike that exhibited in the courts of earth. First, there is an investigation. That's the investigative judgment, to determine whether one is guilty of the crime. Following, there is the sentencing and the execution of the guilty. That's the executive judgment. Christ, the innocent one, has paid the price for all mankind. The penalty for sin is death, or separation from God. But no one should suffer this second death. Revelation 26 and 14, and Revelation 21, verse 8. No one should suffer this second death, because he that overcometh sin shall not be hurt of the second death. Revelation 2:11. Para poder pasar el juicio investigador, usted y yo debemos caminar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Podemos fácilmente entender que el juicio de Dios no es como aquellos juicios que se exhiben en las cortes terrenales. Primero, hay una investigación. Ese es el juicio investigador para determinar si alguien es culpable de un agravio o crimen. Después, se efectúa la sentencia y la ejecución de los culpables. Ese es el juicio ejecutorio. Cristo, el inocente, ha pagado la penalidad de toda la humanidad. La paga del pecado es muerte o separación de Dios, pero nadie debería sufrir esta segunda muerte.
Apocalipsis 26, 14 y Apocalipsis 21, 8. Nadie debería sufrir la segunda muerte, porque aquel que ha vencido el pecado no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 11. Now notice, the only parties requiring investigation are those recorded in the book of life and being accused of guilt by Satan. Ahora note, las únicas partes o personas que requieren investigación son aquellos que están registrados en el libro de la vida y están siendo acusados de culpables o de culpa por Satanás. En otras palabras, los santos están siendo acusados por Satanás de culpa. Entonces ellos deben ser investigados para probar que las acusaciones de Satanás son falsas. In other words, the saints are being accused by Satan of guilt. And so they must be investigated to prove Satan's allegations to be false. The others listed in the book of death are condemned already. Los otros, registrados en el libro de la muerte, están ya condenados. The righteous must remain righteous in order to prove their innocence in the investigative stage of judgment. I'm hoping this makes sense to you now. Los justos deben permanecer justos para poder comprobar su inocencia en el proceso investigativo del juicio. Espero que esto ya esté teniendo sentido. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed, that is Christ's seed, remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. That's from 1 John 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. But you say, Pastor, I thought everyone sinned. I thought everyone would sin right up until the coming of Christ. Well, this is the new theology. This is the apostasy that came into the churches to deceive, if possible, the very elect. Pero usted dirá, Pastor, yo pensé que todo el mundo pecaba. Yo pensaba que todo el mundo pecaría hasta la venida de Cristo. Esta es la nueva teología. Esta es la apostasía que se ha penetrado en las iglesias para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Christ has instituted two phases of investigative judgment. The righteous dead, as far back in history as Adam's time, up to the present, must be judged. As each case is deliberated separately, this process would take considerable time. We know from the sure word of prophecy that the final judgment for the righteous dead began in the fall of 1844. We do not have time here today to go into all of the aspects of that prophecy. But we have been expecting the investigation to pass on to the living saints sometime following that, and we saw it happen in 1988. And as I said, next week we will go more in depth into that. Cristo ha instituido dos fases en el juicio investigativo. Los justos muertos, partiendo desde los tiempos de Adán hasta el presente, deben ser juzgados. Mientras cada caso se juzga individualmente, este proceso toma un tiempo considerable. Sabemos
de la segura palabra profética que el juicio final para los justos muertos empezó en el otoño de 1844. No tenemos tiempo hoy para examinar todos los aspectos de esta profecía, pero hemos esperado para que la investigación pase a los santos vivos, y esto lo vimos ocurrir en 1988. Y como dije, la próxima semana profundizaremos más sobre ello en el estudio 1988, el juicio de los vivos. Reading from the Signs of the Times, June 2nd, 1890, we find these words. The judgment of the dead has been going on, and soon the judgment will begin upon the living, and every case will be decided. It will be known whose names are retained upon the book of life and whose are blotted out. Every day, the angels of God keep a record of the transactions of men. And these records stand open to the eyes of the angels and Christ and God. Those who have manifested true repentance for sin and by living faith in Christ are obedient to God's commandments will have their names retained in the book of life, and they will be confessed before the Father and before the holy angels. Yahshua, or Jesus, will say, "They are mine. I have purchased them with my own blood." Now, let me just take a side. Let me take a short rabbit trail right here. This was not planned, but I just noticed something in this reading from 1890. Leyendo de Sign of the Times, junio 2, 1890, encontramos la siguiente declaración. El juicio de los muertos ha estado en marcha y pronto el juicio empezará para los vivos, y cada caso será decidido. Se sabrá qué nombres serán retenidos en el libro de la vida y qué nombres serán removidos. Todos los días los ángeles de Dios registran las transgresiones de los hombres, y estos registros están abiertos ante los ojos de los ángeles, de Cristo y de Dios. Aquellos que han manifestado verdadero arrepentimiento por sus pecados, y al vivir por fe en Cristo, y al ser obedientes a los mandamientos de Dios, tendrán sus nombres retenidos en el libro de la vida, y ellos confesarán ante el Padre y ante los santos ángeles. Yahshua o Jesús les dirá: ellos son míos, los he comprado con mi propia sangre. Hagamos ahora un paréntesis. Esto no estaba planeado, acabo de notarlo justo ahora en esta lectura de 1890. The servant of the Lord says this: every day the angels of God keep a record of the transgressions of men, and these records stand open to the eyes of the angels and Christ and God. Where, dearly beloved, is the Holy Spirit? The Holy Spirit has no eyes. The Holy Spirit is not a person in the same sense as the angels, Christ, and God. La sierva del Señor dice esto: todos los días los ángeles de Dios registran las transgresiones de los hombres, y estos registros están abiertos ante los ojos de los ángeles, de Cristo y de Dios. ¿Dónde, mis amados queridos, está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tiene ojos. El Espíritu Santo no es una persona
en el mismo sentido en que los ángeles, Cristo y Dios lo son. Esta es una prueba más de que Elena de White no era trinitaria. That Ellen G. White was not a Trinitarian. Okay, I'm off my rabbit trail, and I'm back on course. We can also know from the sure word of prophecy that the investigative judgment of the living did begin in 1988. During this present and last generation, the remnant of her seed, Revelation 12:17, will be fitted for translation and sealed for heaven. Volvamos de nuevo al tema. También podemos saber de la segura palabra profética que el juicio investigador de los vivos empezó en 1988. Durante esta presente y última generación, el remanente de su simiente, Apocalipsis 12:17, serán idóneos para la traslación y serán sellados para el cielo. Scientists, without regarding the signs of Bible prophecy, are admitting that at the present rate of oxygen depletion, life cannot be sustained upon this earth more than another 40 years. This means that without question we are living in the final moments of Earth's history. Los científicos, sin tomar en cuenta las señales proféticas de la Biblia, están admitiendo que, de acuerdo al presente ritmo de agotamiento del oxígeno, la vida no podrá ser más sostenida en este planeta por más de 40 años. Esto significa que sin lugar a dudas estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de la Tierra. The final judgment has begun for Christ's church. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and worship him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters. Revelation 14:6 and 7. El tiempo del juicio ha empezado para la Iglesia de Cristo. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:4-6-7. And it just as well have said, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and he is sending his messengers to you with the due process of law. Esto es lo mismo que haber dicho, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y él está enviando sus mensajeros a ustedes o al mundo, con el debido proceso. When our attention is turned to Ezekiel chapter 9, the judgment of the living is described. Let us read verses 9 and 10 from Ezekiel chapter 9. Cuando nuestra atención se enfoca en Ezequiel capítulo 9, el juicio de los vivos es descrito. Leamos los versículos 4, 9 y 10. And Yahweh said unto him, Go through the midst of the city, which is the same as the church. Go through the midst of the church, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. Well, that was actually from verse 4. Then we go to verses 9 and 10. Then said he unto me, The iniquity of the church is exceeding great. The land is full of blood, and the church full of perverseness.
For they say, Yahweh hath forsaken the earth, and Yahweh seeth not. And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. Y Yahweh le dijo al ángel con tintero de escribano, pasad por en medio de la ciudad, que es lo mismo que la iglesia. Pasad por en medio de la iglesia, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Después me dijo, la maldad de la iglesia es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la iglesia está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Yahweh la tierra, y Yahweh no ve. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. This is a most solemn picture that we see in the general destruction of the wicked. The law of cause and effect is the principle in judgment. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap death. Este es el escenario más solemne que vemos en la destrucción general de los impíos. La ley de causa y efecto es el principio del juicio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará destrucción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 7 al 8. El Señor dice, yo haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Ezequiel 9:10. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. That's from Galatians 6, verses 7 and 8. The Lord says, I will recompense their way upon their head. Ezekiel 9:10. What is the great standard of judgment? He that said, do not commit adultery, and also do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the Ten Commandments. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty, which is the Ten Commandments. ¿Cuál es el gran estándar del juicio? Porque aquel que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de los 10 mandamientos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos. We read this in James 2, verses 11 and 12. And then in Romans 13:10 we see that love is the fulfilling of the law of 10 commandments. And Yahshua said, if ye keep my 10 commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's 10 commandments and abide in his love. John 15:10. Peter's appeal in Acts 3:19 applies to our day. Esto lo leemos de Santiago capítulo 2 versículo 11 al 12 y después en Romanos 12:10. Vemos que el amor es el cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos. Y Yahshua dijo, si guardaréis mis 10 entre corchetes mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los 10 mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Let's read. Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing, or investigative judgment, shall come from the presence of the Lord. This period of time is also labeled the times of the restitution of all things. La declaración de Pedro en Hechos 3:19 se aplica a nuestros días. Leamos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que los tiempos de refrigerio o del juicio investigativo vengan de la presencia del Señor. A este tiempo también se le conoce como el tiempo de la restauración de todas las cosas, de todas sus verdades. Or the restoration of all things, from Acts chapter 3, verse 21. It is during this time of refreshing that the latter rain of the Holy Spirit power is falling, and the saints are being totally restored to the image of Christ. Let's read from Testimonies for the Church, Volume 8, page 103. Let everyone examine himself to see whether he be in the faith. Let the people of God repent and be converted, that their sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Let them ascertain wherein they have failed to walk in the way of God, and wherein they have failed to purify their souls by taking heed of his counsels. Es durante este tiempo de refrigerio que el poder de la lluvia tardía del Espíritu Santo está descendiendo y los santos están siendo restaurados completamente a la imagen de Cristo. Leamos Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 103, versión inglesa. Que cada uno se examine a sí mismo para ver si está en la fe. Que el pueblo de Dios se arrepienta y sea convertido, para que sus pecados sean borrados cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Que averigüen si han fallado en caminar o fracasado en caminar en la senda de Dios, y si han fallado en purificar sus almas al escuchar atentamente sus consejos. There is a difference in the spiritual development of those who pass the investigative judgment of the dead and those of the living. For example, the thief on the cross died, but in the promise of eternal life. He had no opportunity for thorough sanctification, did he? And thus, no prolonged time for spiritual growth into the full image of Christ. Yet, he passes in the investigative judgment of the dead. Hay una diferencia entre el desarrollo espiritual de aquellos que pasan el juicio investigador de los muertos y los que pasan el juicio investigador de los vivos. Por ejemplo, el ladrón en la cruz murió, pero en la promesa de la vida eterna. Él no tuvo oportunidad para una santificación exhaustiva, ¿no es así? Y por lo tanto, no tuvo un tiempo prolongado para un crecimiento espiritual que llegase a la plena imagen y estatura de Cristo. Sin embargo, él pasó el juicio investigador de los muertos. Now we cite an example for one who passes the judgment of the living. By faith, Enoch was translated that he should not see death, because before his translation he had this testimony, that he pleased God. Hebrews 11:5. Enoch walked with Yahweh 300 years without falling into sin. Ahora daremos un ejemplo de uno que aprobó el juicio de los vivos. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, porque antes de su traslado él tuvo este testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Enoc
caminó con Yahweh, con Dios, por 300 años sin caer en pecado. Todo defecto de carácter fue removido por su fe en la sangre derramada de Cristo y en su poder, y que él sabía que se cumpliría. Enoc fue una representación de los santos que viven en medio de los peligros y corrupciones de los últimos días. Every character defect was cleansed from him by his faith in the shed blood of Christ that he saw coming. Enoch was a representative of the saints who live amid the perils and corruptions of the last days. For his faithful obedience to God, he was translated. So also, the faithful who are alive and remain will be translated. They will be removed from a sinful and corrupt world to the pure joys of heaven. Testimonies for the Church, Volume 2, page 121. Por su fiel obediencia a Dios, Enoc fue trasladado al cielo. Así también, los fieles que viven y permanecen serán trasladados. Ellos serán trasladados de un mundo corrupto y pecaminoso al puro júbilo celestial. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 121, dice: Many regard Enoch as a man to whom God gave special power to live a life more holy than we can live. But the character of the man who was so holy that he was translated to heaven without seeing death is a representation of the character to be attained by those who will be translated when Christ comes in the clouds of heaven. Enoch's life was no more exemplary than may be the life of everyone who maintains a close connection with God. That's taken from Signs of the Times, October 12, 1904. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 121, versión inglesa, dice: muchos consideran a Enoc como un hombre a quien Dios le dio un poder especial para vivir una vida más santa de la que nosotros podamos vivir. Pero el carácter del hombre, que fue tan santo que fue trasladado al cielo sin haber visto la muerte, es una representación del carácter que obtendrán aquellos que serán trasladados cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. La vida de Enoc no fue más ejemplar que las vidas de cada uno que mantenga una relación íntima con Dios. Esto fue tomado de Sign of the Times, octubre 12, 1904. So, those of us living in this most solemn period of Earth's history, during the times of refreshing, have a special work of purification to experience. And Yahweh shall sit as a refiner and a purifier of silver, and he shall purify the church, and purge them as gold and silver, that they may offer unto Yahweh an offering in righteousness, and I will come near to you in judgment, he says, in Malachi 3, verses 3 and 5. Romans 12:1 says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans 12:1. And in closing, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 9:27 and 28.
So, be ye holy in all manner of behavior. Entonces, aquellos que están viviendo en este solemnísimo periodo de la historia del mundo, durante los periodos de refrigerio, durante el tiempo de refrigerio, tienen una obra especial de purificación que experimentar. Y vendré a vosotros para juicio, dice Yahweh, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a la iglesia, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia. Malaquías 3:3-5. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y para terminar, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:27-28. Así que, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. 1 Peter 1:15. And lastly, from Galatians 5:1, stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free. Dearly beloved, I would offer an invitation at this time. Y también en Gálatas 5:1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Mis preciados amados hermanos, quiero ofrecerles una invitación en este tiempo. You are the living, and you have been summoned. Mis preciados hermanos, quiero ofrecerles una invitación en este tiempo. Ustedes son los vivos y han sido citados ante el tribunal de Cristo, To the judgment bar of Christ. If you are willing to stand with me before that judgment bar and be examined from this day forward, moment by moment, watching everything you say, bringing every thought captive to the obedience of Christ, would you stand with me as we close in prayer? Si usted está dispuesto a estar conmigo ante ese tribunal y ser examinado desde este mismo momento, de ahora en adelante, en cada momento, vigilando todo lo que dice, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, levántese conmigo para concluir con una oración.